Buen día a todas las personas que vinieron a este conversatorio sobre los ganadores del Premio Nobel de Economía 2025. Les voy a hacer una pequeña historia de dónde surgen los premios Nobel, ¿no? Yo soy Isidro Zuluaga, soy profesor del Departamento de Economía. Los tres somos del Departamento de Economía, ya enseguida voy a presentar a mis colegas. Los premios Nobel tienen su origen en el testamento de Alfredo Nobel, químico, ingeniero e inventor sueco, conocido por haber desarrollado la dinamita. En 1888, tras la muerte de su hermano, esta es una anécdota que no fue confirmada, pero todo el mundo la da por cierta, aunque no hay ni siquiera un recorte de diario que lo atestigue, pero muere el hermano de él, que se llama Ludwig, y todo el mundo lo confunden y creen que fue Alfredo el que se murió. Entonces, un periodista muy conocido pone: el mercader de la muerte ha muerto. Entonces parece ser, esa es la historia, que Alfred Nobel se conmueve con eso y dice: no puedo pasar a la historia como el mercader de la muerte. Entonces, un hecho fortuito, que alguien lo confundiera con su hermano, puede haber dado origen a este premio que estamos honrando ahora, ¿no? Entonces, unos años más tarde, en 1895, Nobel redactó su testamento en el que destinó la mayor parte de su fortuna a la creación de un fondo para premiar a quienes realizaran contribuciones sobresalientes en beneficio de la humanidad, y yo agregaría, y también a economistas. Desde el 1901 los premios se otorgan en 5 disciplinas: física, química, medicina, literatura y paz. Cada galardón incluye una medalla, un diploma y una dotación económica, y se entrega cada 10 de diciembre, aniversario del fallecimiento de Alfredo Nobel. El Premio Nobel de la Paz se concede en Oslo, mientras que los demás se entregan en Estocolmo. A lo largo de más de un siglo, estos premios han reconocido a personalidades como Marie Curie, Albert Einstein, Martin Luther King, Malala Yousafzai y Gabriel García Márquez, y nuestro Mario Molina, por supuesto, entre muchos otros, por sus aportes excepcionales al conocimiento, la cultura, la justicia y la paz mundial. Entonces, hasta acá no se menciona economía, ¿no? El Premio de Ciencias Económicas, en memoria de Alfred Nobel, fue instituido muy recientemente, en 1968, por el Banco Central de Suecia. No voy a intentar decirlo en sueco, con motivo de su tricentenario. Aunque no forma parte del legado original de Alfredo Nobel, se otorga bajo los mismos criterios y en la misma ceremonia que los premios tradicionales. Los sociólogos, los historiadores, toda esa gente que no estudiaron economía nos critican, que dicen: no es un premio Nobel de verdad. Pero ustedes que dicen: no, es un premio Nobel de verdad. Desde su creación ha sido concedido a economistas cuyas ideas han transformado nuestra comprensión de fenómenos fundamentales como el crecimiento económico, el desarrollo, los mercados financieros, la pobreza, la desigualdad y el comportamiento humano. Entre los galardonados destacan figuras como Paul Samuelson, Amartya Sen, Elinor Ostrom, Daniel Kahneman y Angus Deaton. Este año el Premio Nobel de Economía ha sido otorgado a Joel Mokyr, Philippa John y Peter Howitt por sus contribuciones fundamentales al entendimiento del crecimiento económico impulsado por la innovación, ¿no? Esa es la contribución. Joel Mokyr es profesor de la Northwestern University en Estados Unidos, donde ha desarrollado una influyente carrera como historiador económico. Por eso la invitación también era para los colegas de historia del Departamento de Economía, de Historia de acá de Ibero. Su trabajo ha demostrado cómo el conocimiento científico y la apertura intelectual fueron factores clave para el crecimiento sostenido desde la Revolución Industrial. Philippa John es profesor en el College de France, en INSEAD, y en la London School of Economics, también donde Alejandro se ha recibido. Es uno de los arquitectos de la teoría del crecimiento schumpeteriano, que, vamos a ver qué es esto, que vincula la innovación y la competencia con el desarrollo económico sostenible. Peter Howitt es profesor emérito de la Brown University, también de Estados Unidos. Ha sido pionero, junto con John, en el desarrollo del modelo de destrucción creativa, acá aparece Schumpeter, que explica cómo las nuevas tecnologías reemplazan a las anteriores en un ciclo continuo de renovación, generando progreso económico, pero también desafíos sociales que requieren respuestas institucionales.
Entonces, en esta mesa me acompañan Irving Rosales y Alejandro Rodríguez. Los tres somos del Departamento de Economía, ellos son expertos en estos temas. Y la idea es entonces que Alejandro, por 15 minutos, nos hables de lo que se preparó para esto, y también Irving, y después pasamos a preguntas del público. Ok, bueno, muchas gracias por estar aquí y por haberme invitado a esta plática. Yo creía que no me iba a tocar este año, estaba seguro, porque el año pasado pues también se dio un premio Nobel de Economía a personas que hacen cuestiones de crecimiento económico. Entonces me llamó muchísimo la atención que esta vez pasara otra vez lo mismo, ¿no? Bueno, aquí lo primero quiero hablar sobre todo ahora del premio Nobel Joel Mokyr, que es, como ya lo dijo Isidro, un profesor actualmente de la Universidad de Northwestern, que estudió, él es de origen judío, también tiene nacionalidad israelí y de Estados Unidos, aunque nació en los Países Bajos. Y bueno, me gustaría hablar sobre su trabajo. Confieso aquí con toda humildad que yo no lo conocía, entonces lo confieso plenamente, pero bueno, pues en estos 3 días he tenido un poco la oportunidad de analizar algunos de sus trabajos, y me parece muy interesante. Antes de entrar en el tema de Joel Mokyr, aquí la gráfica que les presento, que no está muy bien, es una gráfica del crecimiento económico del Reino Unido, pero es un crecimiento, no el crecimiento anual, sino el crecimiento desde 1302 hasta el 2022. Es con la base de datos de Angus Maddison, y con eso la pude construir, y es una gráfica de cuál fue el crecimiento acumulado de los últimos 50 años. Por ejemplo, este pico que está hasta arriba, que es más o menos en el año 2000 para el Reino Unido, nos dice que más o menos el crecimiento acumulado del producto per cápita del Reino Unido fue de 180% entre el año 2000 y 1950, ¿no? Y así para todos los años, ¿no? Y aquí lo que se muestra muy claramente es que el crecimiento económico es algo bastante nuevo, ¿no? Si nos vamos a los años de 1300, 1400, hubo brotes de crecimiento, pero también hubo brotes de decrecimiento. No era algo que ocurriera continuamente, las economías más bien pues estaban relativamente estancadas. Y es realmente cuando ya viene quizá la revolución industrial, es un pico que se ve un poquito más grande en los años 1800, cuando empieza a tomar forma lo que conocemos como crecimiento económico, que es un cambio sin precedentes en la historia de los niveles de vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, no es algo que históricamente haya ocurrido siempre. Y aquí es justamente donde entra el trabajo de Joel Mokyr, porque él trata de ver cuáles son las razones por las cuales ocurrió este despegue desde lo que se llama la primera revolución industrial, que se dio desde fines del siglo XVIII hasta más o menos mediados del siglo XIX, ¿sí? Y qué es lo que generó este despegue tan increíble, ¿no? Y bueno, lo que él dice es, primero, hay un libro muy famoso que tiene él, creo que es el más importante, que lo escribió apenas no hace mucho tiempo, en el año 2016, que se llama The Culture of Growth, The Origins of the Modern Economy, en donde él menciona que Inglaterra fue el epicentro de esta revolución industrial. Y lo que él dice, algo que es muy importante, primero, una condición importantísima para que ocurriera este crecimiento económico era una acumulación de muchos años, y quizá aquí podríamos hablar de siglos, de muchos siglos de conocimiento, ¿no? Y ahorita, haciendo algunas reflexiones, voy a tratar más un poquito este tema.
en donde dice, lo primero era la acumulación de un gran conocimiento a través de muchos siglos, ¿no? Luego, lo segundo, y que es algo que me llamó mucho la atención en lo que pude estar leyendo de su obra, es que de alguna manera había lo que él llama una cultura que promovía fuertemente la innovación. Y yo esto lo entiendo un poco como la idea de que había un deseo muy grande, socialmente hablando, de la idea del progreso, ¿no? O sea, que sin esta idea del progreso, digamos, o este deseo de progresar, no se hubiera dado esta revolución industrial. En opinión de Moquir, es la interrelación entre este conocimiento científico que se dio a lo largo de muchos siglos antes y las habilidades prácticas de artesanos y técnicos, lo que disparó una serie de inventos que hizo posible la revolución industrial, la primera revolución industrial. En la primera revolución industrial básicamente se caracteriza por el uso del carbón y la máquina de vapor, ¿no? Que son básicamente las fuentes de energía principales. Y lo que él dice es como que hubo un arreglo social, una especie de contrato social en el que la gente buscó, y quizá apoyados también por el Estado, aquí no me queda tan claro eso, pero como que la gente buscó las maneras de interrelacionar los conocimientos técnicos y científicos para generar crecimiento económico. Y él pone algunas condiciones particulares que ocurrieron no solo en Inglaterra, sino en Europa, para que ocurriera este cambio. Principalmente, por ejemplo, él dice, ¿por qué no ocurrió este cambio, este despegue en China, o por qué no ocurrió este cambio, este despegue en la India? Cuando, por ejemplo, quizá en el siglo XVII y principios del siglo XVIII, estos países también tenían un bagaje de conocimientos pues muy importante, ¿no? Recordemos que China, digo, la pólvora, la imprenta, tantos inventos, el papel que se originaron en China, y en la India también, no simplemente los números arábigos pues son originalmente son de la India, ¿no? O sea, había conocimientos enormes que se dieron en esas latitudes, y sin embargo no ocurrió la revolución industrial, una revolución industrial. Una de las condiciones que dice Moquir es primero que existían en esos países estados muy autoritarios, estados muy con mucha fuerza en territorios muy grandes, ¿no? Tanto la China como la India son territorios enormes. Entonces decía, si ese estado autoritario no favorecía la innovación, no había, digamos, manera de moverse a otro lado. En cambio, en Europa, por ejemplo, dice Moquir, había muchos estados, muchas formas políticas, había mucha diversidad y no era el autoritarismo de que controlara toda Europa, sino que los estados eran mucho más independientes. Entonces, como que los innovadores, por así decirlo, se fueron moviendo hacia donde era más fácil hacer innovación. Y esto aparentemente pues favoreció a Inglaterra, y es lo que hizo que de alguna manera se diera este despegue, ¿no? Entonces, es algo de lo que me llama mucho la atención. Luego me puse a investigar un poco más sobre de este paquete, porque así le llaman y le ponen incluso entre comillas las personas que revisan la literatura de este economista, ¿qué es este paquete de conocimiento y cómo se fue creando a lo largo de los siglos? Y aquí tiene Moquir otro libro muy importante que lo escribió mucho tiempo antes, en 1990, que se llama Technological Creativity and Economic Progress, ese es el nombre del libro, y aquí él analiza la historia de la tecnología desde la Edad Antigua hasta la Revolución Industrial, ¿sí? A mí me ha interesado desde hace un buen tiempo, pues un poquito este tema que a grandes rasgos toca Moquir, de por qué la cultura occidental, o por qué se dio el despegue del crecimiento económico en la cultura occidental, y otra vez por qué no se dio en otras latitudes, ¿no? Y aquí algo que a mí me parece importante es hablar incluso
que Moquir toca esto también en el segundo libro al que me estoy refiriendo, pero hablar un poco también de un movimiento que ocurrió en Europa muchísimo tiempo antes de la Revolución Industrial, que fue en el Imperio Carolingio, o sea, con Carlomagno, en donde Carlomagno, que era una persona inteligentísima, entiendo, pero analfabeta, no era una persona educada, era una persona que no sabía leer ni escribir, sin embargo con una inteligencia natural impresionante. Y Carlomagno, digamos, en la Edad Media, entre el año 700 y tantos y 800 y tantos, porque nació en el siglo VIII y murió en el siglo IX, lleva a cabo realmente una revolución de la educación muy importante, ¿no? Y el conocimiento grecolatino que se había perdido en lo que se llama la Alta Edad Media, estaba diseminado en monasterios, estaba diseminado en lugares muy cerrados en el mundo occidental, y otra parte estaba en el mundo árabe, ¿no? El mundo árabe en la Edad Media era un mundo mucho más educado y mucho más culto, por así decirlo, que Europa, ¿no? Sin embargo, los monasterios de Europa tenían un gran bagaje de conocimientos grecolatinos, y algo que hizo Carlomagno de una manera muy, muy importante fue llamar a un monje que se llamaba Alcuino de York, que era un monje inglés, y que le hiciera un sistema de educación, que diseñara un sistema de educación que curiosamente es muy similar a los esquemas de educación que actualmente estamos buscando generar en esta sociedad, que se llamaba el trivium y el quadrivium, ¿no? El trivium era un conjunto de gramática, dialéctica y retórica, y el quadrivium era aritmética, geometría, música y astronomía, ¿no? Y la idea de esto era generar habilidades, no aprender conocimientos, obviamente hay que aprender conocimientos para estudiar estos temas, pero eran temas que nos permiten analizar otros muchos temas, ¿no? Y esto fue una revolución en la educación importantísima en Europa, que quizá no se dio de la manera tan organizada que se dio en Europa, como se dio en otras latitudes, en China, India, etcétera. Desconozco ahí eso, pero al menos en Europa se dio de una manera muy organizada, y creo yo al menos, y también creo que Moquir coincide en esto, en que fue el origen de todo lo que vino después, ¿no? El otro punto, perdón, me quedan mucho, unos minutos, pero el otro punto importante que alguna vez le escuché a un padre jesuita aquí de la Ibero, fue que, muy relacionado con esto que acabo de decir de estos conocimientos de la Edad Media que se fueron generando, ese paquete de conocimientos del que habla Moquir, es el papel de la escolástica. La escolástica, digamos, es un movimiento filosófico probablemente que surge en la Iglesia Católica, que surge dentro de la Iglesia Católica, y que de alguna manera busca generar a través de la lógica aristotélica un método de análisis de muchas cosas, ¿no? Y existe, este padre jesuita decía en una plática similar a esta, donde un profesor, Hermann von Bertrand, que fue el director, uno de los primeros directores de nuestro departamento de economía aquí en la Ibero, escribió un libro también sobre algo de cultura y esto, y el comentarista, que era este padre jesuita, trató el tema, ¿por qué la civilización occidental fue en donde despegó toda la tecnología posteriormente? Y el padre jesuita, puede ser que pudiéramos no estar de acuerdo con él, o algunos sí y otros no, decía, la escolástica fue fundamental, porque la escolástica, que de alguna manera también es una herencia de todo este movimiento de Carlomagno, a través de traer a estos monasterios al conocimiento práctico, decía, pudo de alguna manera, y a pesar de Galileo y todo lo que pasó, donde la iglesia, digamos, no fue muy amigable con gente de pensamiento más libre, a pesar de eso, decía este padre jesuita, la escolástica pudo separar la religión del conocimiento científico. Y esa separación que se dio entre el conocimiento científico y la religión permitió un despegue después de la propia tecnología.
y él decía China, India, el mundo árabe, digamos, eran lugares donde el conocimiento era enorme, pero nunca estuvo separado de la cuestión religiosa, ni nunca lo pudieron separar de la cuestión religiosa, ¿no? Y entonces, estas reflexiones pues no son de Moquir, propiamente son más bien de este padre jesuita y un poco mías, pero me parece que es muy importante en términos de la generación de un conocimiento que se dio a través de prácticamente un milenio, porque sí, del año 700 al otro año 1700, de un milenio y de una sistematización de la educación, primero a través de los monasterios, después a través de las universidades que se fueron creando en Europa, y que se dio de esta manera, y que probablemente fue el antecedente de toda la revolución industrial, que nos permite ver estas tasas de crecimiento enormes de 180% en el año 2000 del producto per cápita en el Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo un poco con la parte de Moquir. Creo que un mérito muy grande, tanto de él en particular como de la academia, es considerar toda esta parte histórica, ¿no? O sea, puedo yo decir las cosas y ustedes no estar de acuerdo, o podemos discutir si esta visión del padre jesuita que les hablo es válida o no es válida, pero a mí lo que me queda aquí un poco es la historia cuenta en todo esto, la forma en que se dio la historia en la civilización occidental es, creo yo, clave para explicar el despegue que empezó a ocurrir en la civilización occidental. Un último punto que tocaría nada más es, otra vez regreso a esta idea de la cultura del progreso, ¿no? La cultura del progreso, que es como este deseo de progresar, deseo de crecer. Y veo que esto muy probablemente después de que ocurrió en Inglaterra y en Europa y en el mundo occidental, también ocurrió en otros contextos, ¿no? Lo vemos en Japón, por ejemplo, una cultura donde de ser una sociedad medieval, pues de repente pasó a ser una sociedad tremendamente industrializada, luego Corea del Sur y luego finalmente China, con métodos muy distintos, porque digamos en el mundo inglés pues esto se dio de manera más libre, sin tanta intervención probablemente estatal, mientras que tanto en Japón y mucho más en China, pues sí se dio con una intervención tremenda del Estado. Y yo me pregunto, finalmente ya como la última reflexión antes de pasarle la estafeta a Irving, y a Isidro, ¿por qué en México no tenemos esta cultura del progreso, ¿no? ¿Por qué en México, alguna vez también alguien me pregunta, ¿por qué México no crece? Y yo creo que una parte del el no crecimiento de México está en que una parte importante de la población, quizá más de la mitad, no tiene realmente esta cultura del progreso. Existe una parte muy moderna y quizá nosotros somos parte de esa modernidad en México y quisiéramos que México creciera al 5% anual o algo por el estilo, pero creo que la mayoría de la gente no está en ese canal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para generar nosotros en México esa cultura del progreso? Y muchas gracias, aquí lo dejo. Gracias, Alejandro. El trivium en economía, que sería micro, macro y econometría, ¿no? Ese sería el trivium. Pasamos ahora a Irving Rosales, que nos va a hablar sobre a Johnny Howitt. Ya, si me tardo tú también. No, buenas tardes a todas y todos. Y otra parte de la pregunta que nos dejó Alejandro de por qué México no crece, tiene que ver con esta parte que empiezo por mi opinión, que es, a pesar desde que hace más de 50 años en economía sabemos que la acumulación de factores de la producción no es suficiente para alcanzar crecimiento en el largo plazo, seguimos insistiendo en que es la formación bruta de capital fijo lo que nos va a conducir no Alejandro, me refiero a en México, y en esa relación están estos modelos de crecimiento económico impulsado por la innovación, que es esta generación de crecimiento endógeno, es decir, explicar cuáles son las decisiones que toman los agentes económicos que conducen a observar una tasa de crecimiento positiva en el PIB per cápita en el largo plazo, ¿no? De eso se trata un poco. Entonces ya nos saltamos la parte de quiénes son ellos, pero me voy a concentrar en a Johnny Howitt.
¿no? Que ganan el 50% del premio por la teoría del crecimiento a través de la destrucción creativa, y esta serie de modelos que a la postre se llamaron modelos schumpeterianos de crecimiento. Y en parte, ¿qué veían? O sea, dos aspectos importantes que veían ellos en términos de la innovación y la investigación y desarrollo, y que se continúan viendo hoy en día, estos hechos estilizados. Uno tiene que ver con, bueno, ¿de dónde surge la innovación? O sea, ¿qué es importante para la innovación, para la inversión en investigación y desarrollo? Y ya sin entrar en muchos detalles, lo que nos dice la evidencia son dos cosas. Uno, el número de trabajadores, pero no como proporción del total de la población, sino el número absoluto de trabajadores es lo que importa para la investigación y desarrollo y lo que produce la investigación y desarrollo. Y por el otro lado está el gasto total en investigación y desarrollo, ¿no? No como proporción del PIB, sino como gasto total de investigación y desarrollo, y hay ciertas, digamos, la evidencia empírica va hacia en ese sentido, que ya se observaba desde finales de los 80. Y entonces se habla, ahora sí, de cuáles son los tipos de innovaciones que podemos observar. Vamos a observar primero innovaciones de procesos e innovaciones de productos. Las innovaciones de procesos puede ser maquinaria que se utiliza como bienes intermedios, o bien pueden ser procesos administrativos, procesos de cómo llevas a cabo las formas de producir que sean más eficientes, que disminuyan los costos, y ya la innovación de productos nos referimos a el producto final. Por el otro lado, otro tipo de innovaciones que están un poco relacionadas con lo que decía el primero de los premios Nobel, tiene que ver con las macroinnovaciones versus microinnovaciones. Macroinnovaciones son aquellos cambios abruptos en el desarrollo tecnológico, y microinnovaciones un poco de cambios en menor escala. La evidencia hoy en día dice que las innovaciones en procesos suelen ser consistentemente más importantes que la innovación de productos en la parte de qué tanto aportan el incremento en el valor agregado, y por el otro lado las microinnovaciones. Pero bueno, mucho se habla cuando veía yo el premio para Aghion y Howitt, de que únicamente era esta parte schumpeteriana, ¿no? ¿Y qué decía Schumpeter en 1911 en su libro de la teoría del desarrollo económico? Es la primera persona, el primer economista que dice el economic development como una rama única de la economía, digamos. Entonces, lo que a grandes rasgos dice es que el desarrollo económico para él eran estos cambios estructurales cualitativos que iban a ser impulsados por la innovación. Y la innovación es el motor del crecimiento. Entonces, innovación y progreso crean las nuevas oportunidades de este crecimiento, y se da entonces este proceso de destrucción creativa. Es decir, es este proceso mediante el cual la innovación, el progreso tecnológico, hacen obsoletas a las empresas que estaban antes, ¿no? Y ese es a grandes rasgos el proceso de destrucción creativa. Pero no se queda ahí Schumpeter en su libro de 1911, sino incorpora un concepto muy importante que es el concepto del emprendedor, ¿no? Que hoy en día se utiliza muchísimo. Entonces incorpora esta parte de la importancia del emprendedor, la importancia del marco institucional para la innovación, la importancia de los bancos y el crédito para fomentar la innovación, y cómo esta innovación crea estos ciclos empresariales que a la postre sería una forma ya en los 90 de endogeneizar los ciclos económicos, ¿no? Entonces este es el contexto de Schumpeter, digamos, que utiliza Aghion y Howitt, es decir, la parte de innovación, la parte de destrucción creativa, que permiten contestar preguntas como quién invierte en innovación, por qué van a invertir en innovación, cuáles son las consecuencias de la innovación, quién gana, quién pierde, cuáles son los incentivos que enfrentan. Pero no era la única, digamos, parte de la literatura en economía en la cual se basaron Aghion y Howitt. De lo que incorporan ellos en sus trabajos está desde la parte de competencia monopolística de Chamberlain y Robinson, que es esta parte de la diferenciación de productos que da poder de mercado. Y esta diferenciación puede ser en términos de calidad, puede ser en términos de variedad. ¿Qué más incorporan? La parte de Arrow del efecto reemplazo del monopolio, ¿no? Entonces, esta parte de que la estructura de mercado importa para la innovación, y Arrow explica en su paper el por qué los entrantes en principio tienen mayor incentivos a innovar que los monopolios existentes, también son incorporados en el modelo de Aghion y Howitt. La idea de la no rivalidad de ideas de David Romer, que la aplica en un modelo de crecimiento hacia finales de los 80. Romer no es el que inventa el concepto de no rivalidad de ideas, este viene desde Adam Smith cuando dice la difusión del conocimiento es importante en diferentes dimensiones, pero sí Romer es el primero que lo incorpora en un modelo de crecimiento para endogeneizar, ahora sí explicar la parte de crecimiento. Entonces, esta idea la adoptan Aghion y Howitt en el sentido de que las ideas pueden utilizarse por múltiples productores, y el conocimiento el conocimiento previo es clave para la generación de nuevo conocimiento. Y por último, Tirol.
¿no? La parte microeconómica de Tirol y esta parte de las carreras por las patentes. Y la parte de Tirol, que es la parte de teoría de juegos, organización industrial a nivel microeconómico en contextos de equilibrio parcial, lo que da esta literatura es esta conexión entre la estructura de mercado, la política de propiedad intelectual y los incentivos a innovar. Y sobre todo de esta literatura de la carrera por las patentes surgen resultados que dicen que puede haber una sobreinversión o una subinversión en innovación. Entonces, Aghion y Howitt agarran todo este contexto que existía en economía y crean su modelo, ¿no? O sea, de todo esto dicen, bueno, lo incorporo en un marco de equilibrio general para explicar el crecimiento económico a partir de fundamentos microeconómicos, que esa es la parte importante, explicar con fundamentos microeconómicos las decisiones de los agentes, de las personas que van a conducir al crecimiento económico a través de la innovación. Y son los primeros que hacen esta parte y que contestan este tipo de preguntas. Entonces, ese es un modelo de equilibrio general, o sea, es toda esta literatura en el contexto de un modelo de equilibrio general, fundamentos micro, en el cual hay incentivos que enfrentan los agentes para tomar decisiones, las estructuras de mercado importan y la regulación importa. Y entonces la innovación, o sea, la innovación no se da por el simple hecho de que existe la innovación, sino está motivada por beneficios económicos y las rentas monopólicas que puede acceder aquella persona que innova. Y por el otro lado también endogeneizan la demanda de inversión, es decir, porque ¿quién va a demandar esta innovación? Perdón. O sea, ¿quién va a demandar la innovación? Y entonces es la parte de también un mercado de demanda por la innovación, es decir, los productores finales van a demandar innovación de bienes intermedios que les permiten hacer producción más eficiente, menores costos y demás. Entonces, el modelo también incorporan dos tipos de mano de obra, aquella mano de obra que se utiliza para producir el bien final, que es mano de obra no calificada, y aquella mano de obra que se dedica a las actividades de investigación y desarrollo, con esta evidencia que veíamos, que lo que importa es o la inversión o el número de trabajadores que se dedican al sector de investigación y desarrollo. La innovación genera un incremento en la calidad del bien intermedio que se utiliza para producir un bien final. La nueva tecnología reemplaza a la antigua y desde su primer paper ellos lo que hacen es tanto un reemplazo total o bien un reemplazo parcial, ¿no? Consideran las dos partes y cada innovación permite al innovador tener estas rentas monopólicas. ¿Por qué? A la hora de que yo innovo, o sea, ¿cuál es la idea que hay en esta literatura? Yo genero un nuevo producto con una mayor calidad que te va a permitir a ti, que eres el productor de bien o la productora del bien final, tener costos menores, ¿no? Es un bien de mayor calidad que va a ser más eficiente tu proceso productivo. Entonces, tú vas a tener incentivos a demandar mi innovación a un precio por encima de los otros insumos que estás produciendo y eso me va a dar a mí la oportunidad de tener un markup del precio sobre el costo marginal y estos beneficios económicos son los que me van a permitir en primer lugar invertir en investigación y desarrollo, porque si no tuviera yo beneficios económicos, pues la inversión sería un costo hundido y caería en pérdidas, ¿no? Y este es como que el contexto general de la idea del paper. Déjame ver cuánto llevo. Y entonces, ¿cuáles son los resultados del modelo, ¿no? Entonces, esta parte de los incentivos que tienen las empresas o los emprendedores para contratar personas que se dediquen al sector de investigación y desarrollo y que puedan innovar bienes intermedios de mayor calidad, es lo que le llamamos el motor del crecimiento. Es decir, si yo consigo innovar en una nueva máquina, en un nuevo proceso productivo, del otro lado va a haber productores que van a demandar mi innovación. Y esta innovación, al ser de una mayor calidad, ya sea puede reducir los costos de producción, puede hacer más eficiente los costos de producción, es lo que permite que yo pueda establecer un precio por encima, lo que le llamamos en economía que la demanda se genera endógenamente una demanda con pendiente negativa, ¿no? Y a la hora que es una demanda con pendiente negativa, lo que permite es que en este caso el productor de la innovación tenga poder de mercado y aprovecha ese poder de mercado, ¿no? Y entonces es esta competencia imperfecta, déjenme decir, la posibilidad de aprovechar rentas monopólicas para las personas que innovan, lo que da los incentivos a contratar personas que se dediquen a la investigación y desarrollo y que generen esta innovación. Y debido al efecto reemplazo, en la primera parte del paper van a ser, digamos que yo innovo y ya acaparo el mercado en ese sector, ¿no? de esa producción de ese bien intermedio. Y la idea es, con esta idea de Arrow, va a ser los entrantes los que tienen incentivos a innovar
para tener un bien de mayor calidad y reemplazarme a mí. Y yo no voy a tener en principio tantos incentivos como los entrantes. Entonces, una vez que llegue otra persona, produzca algo de mayor calidad, me va a reemplazar del mercado y yo salgo del mercado, ¿no? En principio, la destrucción creativa, es decir, que la innovación saca a personas, saca a empresas del mercado y las destruye, ¿no? Que esa es la idea. Y las tasas de crecimiento en este Balance Growth Path, en esta senda de crecimiento de largo plazo, pues van a depender de la frecuencia, la magnitud de las innovaciones, el tamaño de la mano de obra calificada, o sea, el número de trabajadores que se dedican al sector y la productividad de la investigación. Es decir, qué tanto las ideas interiores generan nuevas ideas, qué es la parte de la productividad. Una alta tasa de destrucción creativa está correlacionada con mayor crecimiento, y una parte muy importante de estos modelos es que la tasa de crecimiento es socialmente ineficiente. Pero aquí la parte interesante es que es socialmente ineficiente porque, por un lado, la explicación del por qué puedes subinvertir en investigación y desarrollo tiene que ver con que estás cargando un precio por encima del costo marginal, lo cual es ineficiente y te podría llevar a una subinversión en investigación y desarrollo y una tasa de crecimiento en el largo plazo que no es socialmente eficiente. Pero por el otro lado tienes el efecto de las carreras por las patentes, es decir, que tú quieres ganar la primer patente y acaparar ese mercado, lo que puede conducir, que es la parte de Tirol, a una sobreinversión en investigación y desarrollo. Entonces, ya sea de un lado o del otro, la tasa de crecimiento en el largo plazo de la economía no es socialmente eficiente. Y entonces después van a esta parte de destrucción creativa total versus parcial, y un poco en línea con las ideas de las macroinnovaciones y microinnovaciones. Y concluyen con la parte del efecto monosonio estratégico, es decir, ¿qué sucede cuando la empresa intermedia controla la demanda de trabajo calificado? Y entonces, ¿qué incentivos tiene la empresa que contrata a las personas que se van a dedicar a la investigación y desarrollo? Entonces, tiene incentivos a disminuir la cantidad de investigación, y esto lo que va a llevar es a retrasar la llegada de la siguiente innovación. O sea, es decir, el reemplazo, es decir, cuando hay un monopsonio de aquellos que demandan la innovación, esto también conduce a ineficiencias en las tasas de crecimiento de largo plazo por este efecto, ¿no? Y nos puede conducir a la trampa de no crecimiento. Pero eso no fue su único paper, tuvieron otros artículos ya con otros autores, en el cual incorporaron ya no nada más esta idea de la destrucción creativa, sino cuando ya hay competencia en la innovación, o sea, cuando ya hay competencia en términos de calidades, competencia en términos de variedades, y nuevamente son modelos macro de equilibrio general. La parte que a mí me gusta mucho de esto es que tenían, ¿cómo se dice?, predicciones a nivel micro muy particulares, ¿no? Entonces, en principio se podían testear empíricamente cuál es el rol de la competencia, la estructura de mercado, cuál es la dinámica de la empresa, es decir, la tasa de creación, de tamaño, de sobrevivencia y destrucción de las empresas en un marco de equilibrio general, la relación entre crecimiento y desarrollo a través de instituciones y el impacto de olas tecnológicas, es decir, endogeneizar a través de la innovación estos ciclos económicos. Y entonces permiten analizar empresas cuando están en la misma frontera tecnológica, en competencia directa, y cuáles son los incentivos que enfrentan para innovar o no innovar, o cuando existe una brecha entre un líder tecnológico y un seguidor. Entonces, ¿cómo cambian todos estos incentivos? Y en sí lo que quiero decir es que no es nada más ese primer paper, sino tuvieron toda una literatura alrededor de modelos de crecimiento endógeno fomentados por la innovación y la destrucción creativa en particular, que, digamos, tuvieron unas aportaciones muy importantes, y ya con esto acabo, a lo que es nuestro entendimiento de los modelos de crecimiento económico, cuando lo conceptualizamos a través que el motor del crecimiento es el cambio tecnológico endógeno. Entonces, Ion y Howitt, como dijimos, hay tipos de innovación en procesos, que son los bienes intermedios, o en bienes de consumo final. Después, también tenemos que distinguir cuál es la diferenciación de productos. Esta diferenciación de productos va a ser en términos de calidad, es decir, innovaciones verticales, o va a ser en términos de variedades, innovaciones horizontales. Y también distinguen entre cuáles son los recursos, qué es lo que importa, la mano de obra que se dedica a investigación y desarrollo o los recursos que inviertes en investigación y desarrollo. Los que ven ustedes sombreados son la parte de la literatura que abarcaron Ion y Howitt, pero digamos, en bienes de consumo final, después de Ion y Howitt, llegaron Grossman y Heldman, y ya incorporó esta literatura de Dixit Stiglitz para facilitar toda la parte mate, para analizar todo, digamos, todo este mundo de
los modelos de crecimiento de cambio tecnológico endógeno. Y ya nada más decir que también el trabajo de Agün y Howitt dan, con la destrucción creativa hay ganadores y perdedores. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué van a hacer los perdedores? ¿Cuáles son los incentivos que tienen los perdedores para que no exista alguien que me pueda reemplazar? Y ya viene la parte de economía política del crecimiento, ¿no? Y es toda esta idea de instituciones y el crecimiento económico. Bueno, gracias. Tenemos un primer pantallazo del enfoque de estos autores. Yo quiero abrir la discusión con dos preguntas, tengo muchísimas. No supongo que son expertos totalmente. Irving por ahí leyó los papers y en su clase me estaban contando los alumnos. En el caso nuestro, Alejandro, lo estamos conociendo. ¿No? Sí. Pero una pregunta para ti, Alejandro. No sé si no hay una doble victimización en países que son tan desiguales como los nuestros, una doble victimización de las personas que tienen algún pasar económico, que están en una baja trampa de equilibrios. Un lugar donde no pueden pensarse en cosas distintas porque la desigualdad te hace eso. Pero me llama la atención el papel del Estado, no apareció en tu presentación hasta ahora. Entonces la idea sería, ¿qué elementos de este enfoque histórico podemos capturar nosotros, países en vías de desarrollo o menos desarrollados, de esta relación entre cultura, conocimiento y desarrollo económico? Pero a mí particularmente me interesa cuál es el papel del Estado. Okay. Sí, pues bueno, yo ahí… 3 minutitos. Sí, más rápido. Yo creo que en la parte de los ejemplos de Japón, de China, de Corea del Sur, hubo intervención muy fuerte del Estado, ¿no? Aquí el punto… Vuelvo a lo de la desigualdad, me parece un comentario muy importante, porque por un lado, por ejemplo, actualmente en México, pues hay vamos a decirlo, una buena noticia de una reducción de la desigualdad que se da pues a través de toda esta política social de transferencias, etcétera, pero al mismo tiempo no estoy seguro. Hace unos años escribí un artículo que se publicó en el libro que publicamos aquí en el departamento, que Heidi Smith fue la editora, en donde yo hacía algunos cálculos, bueno, algunas estimaciones de cómo estas transferencias afectan la productividad, y en aquellos datos que sin duda hay que revisar y hay que volver a poner todo el ojo en estas estimaciones, porque de alguna manera luego tenían algunos problemas o lo que sea. Ahí salía un poco que esas transferencias podían reducir la productividad, y hay, digamos, literatura al respecto, ¿no? Hay literatura en la cual, por paliar un problema de desigualdad que es pues muy grave, y por reducir la pobreza, puedes generar incentivos perversos al crecimiento económico. O sea, personas que se salen de la fuerza de trabajo, por ejemplo, porque ahora reciben transferencias que antes no recibían, o personas que hacen menos esfuerzo en el trabajo porque tienen el apoyo de una transferencia que si se quedan desempleados, pues no les va tan mal, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago en el caso de México es, ¿cómo armonizamos la política social que está teniendo éxito en reducir la pobreza y reducir la desigualdad con una visión de crecimiento económico de largo plazo, ¿no? De algo en donde quizá estas transferencias, creo que ya lo platicamos en otra reunión, pudieran ser temporales o condicionadas a que una parte la inviertas en algo que sea productivo, no sé, ¿no? Pero queda la pregunta abierta de el papel del Estado para el caso de México, y para el caso de otras economías, pues yo creo que sí ha sido fundamental, ¿no? El papel del Estado, ¿no? En China, en Japón, en Corea del Sur, ¿no? Sí, pero también en Estados Unidos. Porque sí, también. Fíjate toda la demanda de Boeing, todo lo que hace el Estado americano. Claro. Y muy probablemente en la Inglaterra de la Revolución Industrial, seguro, sin duda. Ahí quedan cabos sueltos ahí para seguir discutiendo. En el caso tuyo, Irving, lo mismo, el papel del Estado, pero también
esto que hace Mazzucato, ¿no? Que dice, hay un mission oriented, ¿no? En Estados Unidos, en muchos lugares, el Estado se proponía cosas a dónde mover la economía y invertía en innovación. Es decir, no vi en tu presentación que aparezca el Estado. ¿Por qué no? No, ya iba. Bueno, un disclaimer también para, y en la parte de Aghion y Howitt, decir que Alejandro también es un experto en toda la parte de crecimiento, nada más yo lo presenté porque yo levanté primero la mano, yo dije Aghion y Howitt yo, no, lo digo también para que en la conversación de Aghion y Howitt la tengamos entre los dos. Inicialmente el papel del Estado sería la parte de los derechos de propiedad, es decir, ¿cómo voy a proteger? O sea, en este contexto de este tipo de modelos de crecimiento endógeno es ¿cómo voy a proteger la innovación? Es decir, ¿cómo voy a asegurar que las personas que innovan puedan disfrutar ellos de manera exclusiva esta nueva tecnología? Es decir, que no la puedan copiar de manera inmediata otras personas. ¿Por qué? Porque si la pueden copiar de manera inmediata otras personas, yo ya no voy a tener las rentas que me permitan cubrir los costos en los cuales yo gasté para la investigación y desarrollo. Entonces, en este modelaje, parte del andamiaje institucional tiene que ver con que los derechos de propiedad estén bien definidos y haya un sistema de patentes, en principio eficiente, que dé incentivos a invertir en innovación, porque sé que voy a tener entonces rentas monopólicas y que van a ser ahora sí que lo que otorgue los incentivos de inicio para el innovar. Pero la literatura después, o sea, después de ese primer artículo, la literatura también tenía que ver con cómo aseguras, o sea, cómo puedes asegurar que esta idea de Romer, ¿no? ¿Cómo puedes asegurar que el conocimiento anterior produzca nuevo conocimiento? Entonces, ¿cómo puedes ser a través del gobierno un facilitador para que se aproveche el conocimiento? Y entonces pareciera que estén en contrapuestos estos dos, ¿no? Por una parte la patente, que lo que hace es inhibir el uso del conocimiento nuevo por otras personas, y por otro lado en los mismos modelos tú sabes que sabes que entre más se aproveche el conocimiento generado con anterioridad, mayor va a ser la tasa de crecimiento. Y entonces parte de la discusión es qué tipo de políticas puedes establecer para que sea transitorio el otorgamiento de la patente, y por el otro lado que la difusión sea lo más amplia posible. Y también se distinguen ya por tipos de patentes y demás, ¿no? Y esa es como que una parte importante en esto. No, yo te iba a hacer una pregunta, Irving. Creo que la respondiste ya en la presentación, porque la pregunta que yo tenía ex ante, digamos, era ¿qué tanto, si pudiera resumirlo muy brevemente, qué tanto todo el trabajo de Aghion y Howitt supera plenamente o le da un valor agregado muy grande al de Schumpeter? O sea, ¿qué tanto no es nada más una matematización del modelo de Schumpeter, sino por qué puede ir o va más allá del modelo de Schumpeter? O sea, porque si es nada más matematizar el modelo de Schumpeter, pues digo, es un logro sin duda, pero no me quedaría claro que fueran, digamos, para un Nobel. Entonces, ¿tú en qué ves que haya méritos para que realmente hayan ellos ganado un premio Nobel? Porque obviamente si Schumpeter hubiera estado vivo cuando empezaron los premios Nobel, seguramente se lo hubieran dado, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido el trabajo de Aghion y Howitt supera, bueno, no que supere, sino le da un valor agregado al de Schumpeter? Un minuto. Yo que ya iba a decir toda la historia y el chisme de por qué Schumpeter desapareció de la literatura en economía, pero bueno, 2 minutos. eso me convenciste, 2 minutos. No, lo que pasa es que Schumpeter desaparece de la literatura. Tiene que ver con lo que le llamamos después la endogeneización. O sea, Schumpeter dice la importancia o sea, el libro de la teoría del desarrollo económico, que de hecho el concepto ni existía en español, que la traducción de España es la teoría del desenvolvimiento económico, pero bueno, esa es otra discusión. Tiene que ver con que sí reconoce el papel del emprendedor en este proceso de innovación, y toda la carga va hacia el emprendedor y esta dinámica de la parte empresarial. Y de hecho por eso le llama ciclos empresariales, pero nunca hay un análisis sobre, cómo funcionan
los incentivos y las tomas de decisiones con base en las estructuras de mercado y cuáles son las consecuencias, sino lo deja en términos más filosóficos de que esto puede ocurrir yo te diría, la endogeneización de cómo funcionan todos los mercados y las decisiones de las personas es lo que incorporan a Yoji Howitt y que te da, ahora sí que, en mi opinión, un Nobel muy merecido, porque te dices, así funciona la economía, así funcionan los incentivos, y con base en este marco teórico te estoy explicando los canales y los mecanismos a través de los cuales las decisiones que están tomando esta y esta persona conducen al crecimiento. Digamos que ese sería para mí. Sí, yo tengo un problema con los dos premios Nobel últimos, el del año pasado y el de este, en que veo una carga ideológica en el papel del Estado como mero garante de los derechos de propiedad, cuando hay muchos ejemplos totalmente en contrario, y China es una voz cantante ahora. Pero vamos a dejar como un disenso. Pablo primero y después Irene. Paso, Pablo. Sí, bueno, muy interesante lo que estuvieron platicando. Yo tengo una pregunta. De alguna manera Moquir lo que hace en sus libros es tratar justamente de explicar, detallar estas microinnovaciones, ¿no? De alguna manera lo que trata de decir es, hay innovadores y de alguna manera lo que él trata de hacer es cómo empresarios básicamente centrados en sectores manufactureros o de transportes logran agarrar estas ideas y las difunden por medio de nuevos productos de comunicación masiva y de manufactura, ¿no? Entonces, de alguna manera, hasta principios de este siglo, las grandes innovaciones han estado muy cercanas al sector manufacturero. Y esa cercanía es lo que ha permitido que haya una gran difusión. No la innovación, sino que se difunda, que se utilice y que eso genere una retroalimentación. Mi pregunta es, en la actualidad, las grandes innovaciones ya no están tan cerca al sector manufacturero, están mucho más lejos, ¿no? Son innovaciones de carácter de procesamiento de información, ¿no? De alguna manera, y están realmente en la frontera del conocimiento. La posibilidad que sectores productivos puedan utilizar eso es mucho más baja de lo que era antes. Y en ese sentido mi pregunta es, ¿hasta qué punto estas teorías sirven como están ahorita? ¿No van a tener que desarrollarse para pensar en estos nuevos cambios? Que ya no se trata de la empresa con el trabajador, se trata de otro tipo de innovación. ¿Hasta qué punto el rendimiento de esas inversiones es mucho más incierto? ¿Sí? Y en ese sentido, ¿hasta qué punto es totalmente distinto a todo lo que estamos viendo acá? Pues creo que mi pregunta tiene que ver un poco en la línea de lo que estaba diciendo Isidro, de la carga ideológica de estos premios. Se me hace muy interesante que el que tú presentaste, Alejandro, se me hace muy interesante que él pregunta, bueno, lo que tú contabas, él pregunta por qué China, por qué India no innovaron, por qué los países árabes no innovaron. Se me hace muy interesante que se olviden de los 300 años de la conquista en India por parte de Inglaterra. Se me hace muy interesante que se olviden también de la conquista de Japón sobre China, ¿no? Y nos ponen de ejemplo entonces a Japón y a Inglaterra como innovadores, como los que están emprendiendo toda esta innovación y creando todas estas ideas. Realmente, ¿qué nos está diciendo este tipo de discurso? ¿Qué nos está diciendo? Que los países colonizadores son los que tienen las capacidades intelectuales de capital para producir, ¿cierto? Pero se me hace muy interesante que en su discurso él olvida todo esto. Él olvida pues toda esta desintegración social que pasó en India, ¿no?
Y también, pues, desde ese punto de vista, se me hace interesante que sigamos viendo el crecimiento económico como lo vemos a través de innovación, de productividad, ¿no? Tú estabas hablando de productividad. Ciertamente las transferencias que hace el gobierno pueden bajar la productividad del trabajador, pero pueden incrementar su felicidad y el bienestar. Entonces seguimos midiendo economía, productividad, dinero, mejoras, y que todas estas medidas de felicidad, de bienestar que se han innovado, ¿dónde quedan? ¿Por qué seguimos ignorándolas y despreciándolas? Se me hace muy interesante que se mencionó a Elinor Ostrom, Amartya Sen, y no hablamos de toda esta, siento que estamos regresando a esta premiación de la hiperindividualidad, cuando las enseñanzas de Ostrom fueron completamente diferentes. Nos enseñaron cómo como comunidad y como, pues sí, como cooperación podemos alcanzar mejores niveles de bienestar. Gracias. Sí, a ver. Bueno, voy primero. Bueno, primero con Pablo. Yo no es, a ver, si, o sea, entiendo la pregunta, pero no me queda tan claro que las innovaciones actuales, por ejemplo, en inteligencia artificial o ese tipo de cosas, no sean, puede ser que si hablamos, por ejemplo, de microempresas o algo por el estilo, esas innovaciones sí estén lejanas de ese tipo de gente, de empresas que producen, ¿no? Pero yo creo que ya desde pequeñas empresas, pues ya muchas de ellas han adoptado ese tipo de tecnologías, ¿no? O sea, todo el mundo usa internet, todo el mundo usa, pues ya, y además son, digamos, paquetes de inteligencia artificial y eso que están disponibles en la red, sino, de hecho, algunos creo que no tienes que pagar nada, otros te dan chance, como el ChatGPT, de hacer varias preguntas diarias sin que te cobre nada. Entonces, no sé qué tanto estén tan lejanas, o sea, entiendo la pregunta y también entiendo que esta parte del sector manufacturero, pues sí, la difusión era más fácil en ese sentido, pero creo que muchos de los avances que se están dando a alto nivel, pues ya están bajando rápidamente a todos los sectores, ¿no? Eso sería una observación, aunque puedo estar equivocado. De la otra, me parece muy interesante tu comentario, y yo no sé qué diga particularmente de eso Moquir, porque la verdad no he podido leer los libros, nada más he leído reseñas y cosas de ese tipo, porque pues han sido menos de 3 días, ¿no? Bueno, 3 días. Pero lo que estaba pensando ahorita que preguntabas sobre la colonización, pues precisamente la colonización, y eso es, digamos, una explicación que válida, pero que probablemente impidió que la India y China en su momento con la guerra del opio y todas esas cosas, pudieran, digamos, tener un despegue inicial, porque precisamente la colonización lo que genera es un tremendo autoritarismo. Entonces, obviamente le echamos la culpa a Inglaterra en India y a los países occidentales que se fueron a meterle el opio a China, pero efectivamente ese autoritarismo, que es el que dice Moquir, que te impide que los innovadores, digamos, de alguna manera, si el Estado o la autoridad correspondiente no te da facilidades a la innovación, pues entonces no hay para dónde hacerse, ¿no? Y es posible que eso haya pasado justamente en India y principalmente en India, pero por la colonización, pero también a lo mejor en China, ¿no? Entonces, bueno, son así ideas un poco a bote pronto. Yo comienzo en contra de Isidro, contestando a Isidro rapidísimo. O sea, esta idea del reconocimiento, y voy a ser un poco técnico, pero la parte de, o sea, los modelos no te dan el óptimo social, y entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo alcanzo el óptimo social?
Y entonces viene la idea, ahí es donde viene entonces qué tengo que hacer, o sea, cuál va a ser la reasignación de qué o a través de qué instrumentos puedo alcanzar. O sea, no están diciendo esto es lo mejor que puede haber en la economía, no. Y la otra que tiene que ver con los papers subsecuentes de ellos dos, que lo que sí te dicen es qué tienen que hacer los países cuando la diferencia tecnológica es muy alta. Y entonces de sus modelos lo que dicen es, primero tienes que copiar antes de innovar tú mismo. Y eso sí puede ser a través de la participación del Estado. O sea, no lo veo como algo peleado, digamos. Entiendo el punto, ¿no? De que no es explícito el papel, pero yo no lo veo tan peleado. Y la parte de este tipo de modelos, o sea, a mí me gusta mucho toda esta parte de los modelos de crecimiento. Yo soy un convencido de que en economía, sobre todo en la parte teórica, somos muy, muy buenos para contestar preguntas muy específicas. Y nuestro manejo de la técnica no nos da para contestar preguntas muy, muy generales. Y entonces somos muy, muy buenos para decir, oye, ¿cuáles son los mecanismos a través de los cuales la innovación es importante para el crecimiento económico? Pero así como existe toda esta literatura, hay toda otra literatura en materia de crecimiento que te dice, oye, ¿cuáles son los mecanismos a través de los cuales la educación incide en el crecimiento económico? Entonces no estamos diciendo que el único canal o el único mecanismo para lograr el crecimiento económico es la innovación, es un canal muy importante. Pero también reconocemos, y hay muchísimos modelos a partir de que cómo la educación puede generar crecimiento. Y ya no nada más nos decimos, siempre la educación es buena, no, hombre. Hay modelos que ya te dicen, es que dependiendo del tipo de educación, de hecho puede ser que lo que vayas a hacer es acrecentar las desigualdades entre las personas. Entonces, a la economía, o sea, como economista teórico, yo te puedo decir que a nuestros modelos teóricos no les podemos pedir que analicen muchas cosas al mismo tiempo. Sí podemos decir, estas son mis predicciones sobre preguntas particulares, y entonces viene toda la parte econométrica para decir, oye, ¿tu modelo hace sentido o no con la realidad sobre preguntas muy específicas? Entonces, esta es una rama de los modelos de crecimiento, pero no es la única ni la más importante. O sea, es igualmente importante el crecimiento generado a partir de desarrollo de capital humano, ¿no? Y entonces hay muchísimas otras ramas que explican el crecimiento. ¿Por qué, en mi opinión, es tan importante el crecimiento? Porque para mí sí, el crecimiento es una condición necesaria, no suficiente, lejos de ser suficiente, pero sí es una condición necesaria para alcanzar prosperidad para los países y para las personas. Y no, por crecimiento no me refiero a cuánto creció el PIB este año, sino que el ingreso que se genera, la cantidad de bienes y servicios que son asequibles para las personas van creciendo mayor que el ritmo del crecimiento de entonces no es igual que bienestar, pero yo sí lo veo como una condición necesaria para la prosperidad, acompañada de muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, pero es bien válido la pregunta de por qué nos enfocamos tanto en esto, porque es nada más un mecanismo que conduce al crecimiento dentro de muchas posibles. Bueno, y nada más un comentario, que otra función del Estado es impedir que aquellas empresas que tienen rentas monopólicas pongan barreras a la entrada a las nuevas empresas, ¿no? Nada más, un poco para añadir lo que decía. ¿Alguna otra pregunta? Allá hay preguntas. A ver si… No, sí, mejor sí. Es que para los que están… Yo quería saber qué opinan como del coche que quieren construir en Morena y la 4T, o sea, este tipo de innovación de parte del Estado. Como quiero preguntar más sobre la parte de propiedad intelectual y la propiedad intelectual no es como muy igual, porque si Funalito, que tiene 2 pesos en su cuenta de banco, saca un patente y luego como una empresa grande lo roba, como no lo pueden forzar, ¿qué puede hacer? Entonces como me da duda de esta parte de como de qué tan importante es, si los patentes en realidad
fomentan esta innovación. Yo solo tengo una duda, más bien, si el modelo habla sobre precios, porque mi duda es, o sea, Schumpeter en su libro dice que cuando no inviertes lo suficiente en Research and Development se crea inflación, pero también estaban comentando que cuando el gobierno da transferencias hay incentivos a que pues no estén siendo más eficientes, entonces eso también crea inflación. Entonces no sé si el modelo habla algo sobre el nivel de precios y así. Muchas gracias. Yo creo que es una plática muy interesante y realmente creo que es una discusión que vale mucho la pena, ¿no? Tanto los premios Nobel del año pasado como el de pues nos invitan a reflexionar sobre el tema del progreso, el crecimiento y por supuesto el bienestar, ¿no? Cómo se conectan. Quiero puntualizar algunas cuestiones que se dedicaron sobre lo que ha pasado recientemente en México con la pobreza y la desigualdad. Realmente la reducción observada en la pobreza no es resultado fundamentalmente de las políticas sociales, es fundamentalmente resultado de las políticas salariales, ¿no? O sea, el efecto de la política social fue mínimo en ese aspecto y luego los impactos que eso ha tenido sobre la participación laboral también han sido pequeños. Hemos visto una reducción en la participación laboral los últimos 2 años, pero pues yo creo que eso no debería preocuparnos, porque fundamentalmente lo que está ocurriendo es que son personas muy jóvenes que realmente tienen que estar estudiando y no trabajando, quienes ahora tienen la oportunidad de salirse de la fuerza de trabajo, o personas adultas mayores que tampoco tendrían por qué estar trabajando y que ahora tienen la oportunidad de salvarse del dolor de la artritis mientras están haciendo trabajos manuales que no tienen por qué estar haciendo. Entonces, además eso no tiene un impacto en el crecimiento económico del país, porque justamente lo que estamos viendo, ¿no?, es que la acumulación de factores no es la explicación principal, ¿no? La explicación principal viene por el lado de la acumulación de conocimiento y la eficiencia en general de la actividad económica, la información, por ejemplo, que produce el INEGI con el modelo CLEMS, ¿no? Tú tienes, es un modelo de solo, pero tienes un residual ahí, y lo que ves es que eso no se ha movido para nada durante los últimos 25 años. Entonces, y quiero conectarlo con la pregunta que hacía el compañero allá atrás de los autos Solina, ¿no? Porque realmente como que el reto que tenemos nosotros es cómo podemos explicar el hecho de que a pesar de la cercanía con tecnologías bastante más avanzadas que las propias del país, durante tantos años de apertura y de inversión extranjera en México, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, donde ha habido transferencia tecnológica que ha generado de manera endógena, ¿no? Tú ves los coreanos, hay marcas de coches coreanos, los chinos, en fin, ¿no? Aquí estamos haciendo intentos realmente de juguete, por aprovechar estos cambios tecnológicos que están, de alguna manera el conocimiento no está saltando hacia los actores nacionales para, ¿cuál es el término? Emprendimientos nacionales que aprovechen los spillovers tecnológicos de la exposición y la cercanía a la tecnología más avanzada que hemos tenido junto de este lado de la frontera y del otro por tantos años. Entonces, ahí le dejo. Gracias, Gerardo. ¿Tienen ahí 4 preguntas? A ver. Bueno, sobre lo de la política social y laboral, algo que me parece muy, muy importante el comentario. Efectivamente tienes toda la razón en que no ha sido las transferencias las que han reducido más la pobreza, pero algo que así me parece de llamar mucho la atención es que la política laboral, digamos, la política de incrementos salariales, pues ha sido una política dirigida por el Estado. Eso sí me parece muy importante resaltarlo, porque no es algo que se haya dado naturalmente por un proceso de mercado, ¿no? Sino que ha sido algo donde el Estado, digamos,
ha roto de alguna manera una parte muy importante del poder monopsónico del mercado de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, sí considero que es también una parte de la política social, ¿no? Porque es algo donde interviene directamente el Estado, y creo que esto no se hubiera dado, al menos no de la manera en que se ha dado, si el Estado no hubiera intervenido. No sé si… entonces, por eso me parece que sí se podría considerar parte de la política social. Luego, por otra parte, en la parte de patentes, pues bueno, yo no sé, no soy, digamos, conocedor de eso en particular, pero yo me imagino que si tienes, pues sí funciona, ¿no? O sea, sí son cosas que tú puedes aprovechar, son patentes que tienen un cierto grado, una duración de 10 años o 20 años a veces, ¿no? Por ejemplo, en la industria farmacéutica, aunque estamos hablando ahí de gigantones, ¿va? Pero yo creo que si tú eres una persona que tiene una patente en particular, pues sí estás directamente protegido, digamos, por la ley en que tu patente puedas utilizarla y hacer uso de ella por el tiempo que dure, ¿no? ¿Qué más? Por ahí lo del coche. Bueno, a ver, híjole, sí es un tema complicado, ¿no? En particular lo del coche, yo pensaría que pues hay otras muchas cosas en que el Estado puede gastar recursos en política social o en otro tipo de cosas antes de que ponerse a innovar en algo que a lo mejor no va a resultar bien, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero pensaría que los recursos son escasos y mejor que ahí no los pongan. En 5 años vamos a tomar tu examen, Alejandro. Okay. 5 años vamos a tener el coche eléctrico mexicano. Yo digo que lo del coche es el ejemplo de sobreinversión en investigación y desarrollo. O sea, que está invirtiendo más de lo que debiera hacer. La parte de propiedad intelectual, o sea, lo que también uno puede observar en los datos es aquellos países que sistemáticamente reciben más solicitudes de patentes. O sea, generalmente vas a tratar de sacar la patente en aquel país que te dé un marco normativo de mayor seguridad de que no va a ser robada tu innovación. Entonces esa también. Y la parte de Gerardo del conocimiento no salta hacia acá. Es bien, o sea, híjole, o sea, ahí luego platicamos, pero yo creo que son varios. Uno, hay un misallocation, un mismatch entre el mercado laboral y la educación. Y eso es, yo creo que muy importante para la adopción tecnológica, y ya deja tú después para la innovación, ¿no? Entonces ese mismatch, ese misallocation, yo diría, es muy importante, y que también no queremos tener una discusión seria acerca de que somos un país que produce con muy bajo valor agregado. O sea, cuando uno en foros tú dices, oye, es que México es un país que es de bajo valor agregado, y luego te sacan el ejemplo, no hombre, pero es que en Querétaro tenemos, pues Querétaro es una partecita así del PIB, o sea, no pinten el PIB, ¿cómo? O sea, bueno, no es tanto, o sea, pero bueno, no es el motor de lo que es el PIB, y siempre suelto, o sea, fuera de la academia, yo creo que no hemos tenido una discusión seria acerca de los diferentes mecanismos, ya no nada más la innovación, sino la educación de calidad, en la cual yo entiendo por calidad que haya este match entre lo que estudiaste y dónde estás trabajando y los ingresos laborales que vas a recibir al haber estudiado. A eso yo es lo que yo entiendo como la calidad de la educación. Yo creo que en el momento en que tengamos una discusión seria fuera de la academia, más allá de la academia, acerca de qué necesitamos en México para que estos diferentes mecanismos que conducen al crecimiento y a la prosperidad después puedan hacerse realidad, pero yo no veo que nos quieran tomar en serio afuera la opinión de la academia, esa es la verdad. Ok, bueno, con respecto por ejemplo, al sector privado innovador, como decían, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, como en México o en Latinoamérica, sectores privados que pues son como comodinos o poco apáticos hacia la innovación y prefieren como sectores más pues primarios, como decía, ¿no? Que el Estado no debería ser quien innove o quien invierta más en innovación. Entonces, ¿cómo acabamos con ese
esa comodidad, por así decirlo, o esa falta de innovación en los países en vía de desarrollo, en los cuales ni el Estado, de una visión, no sé, más académica, que no debe invertir o no debe de hacer cosas, sino es el sector privado, pero el sector privado pues no tiene esta capacidad, ni mucho menos tiene esta necesidad, ¿no? Porque pues siguen como en esta idea de lo primario y lo más rápido, ¿no? Que me puede generar beneficios. Bueno, creo que algo que mencionó Irving, bueno, lo estoy tomando de él, es que en la innovación, cuando tienes estas diferencias entre países desarrollados y no tan desarrollados, es la idea de que primero tomes la innovación de otros lados, ¿no? Y ahí sí es donde creo que podría haber una política, digamos, más activa del Estado para atraer o para generar, o sea, hacer que el sector privado pueda tomar innovaciones que se han hecho recientemente en otros lugares, ¿no? Creo que por ahí podríamos empezar en ese sentido, ¿no? No sé si tú… Yo nada más dejaría, ya sé que dos preguntas ahí que tienen que ver con esta diapositiva, que es, en México, ¿quiénes son los que perderían de existir procesos de innovación? ¿Y qué poder político / económico tienen para impedir la innovación en sus sectores? Y otra pregunta que yo dejaría ahí al aire es un dato interesante es cuál ha sido el cambio, toma Estados Unidos, toma Reino Unido, toma países en Asia, y fíjate en las empresas más grandes de esos países y cómo han cambiado de nombres a lo largo del tiempo. Hace ese mismo ejercicio para México, y entonces ahí está parte de la respuesta. Bueno, este tema da para mucho más. Yo tengo muchas diferencias con los colegas. Me parece que lo que hace falta es una buena discusión sobre qué es política industrial, que estuvo ausente en la charla, y eso un poco tiene que ver con la última pregunta, ¿no? Si el sector privado no lo hace y el Estado que tenemos no lo hace, es lo que tenemos que reflexionar. ¿Por qué no tenemos una política industrial? Dejamos la conversación acá. No les doy derecho a réplica, pero quedamos convenimos para una reunión para discutir este tema y ver los límites de la política social. Muchas gracias a todas las personas que vinieron. Hasta pronto.